tenido de venir en busca de Dios en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra en el libro de Hechos 16. Libro de Hechos 16. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo es tu nombre. Padre, amado Dios del cielo, te ruego, Dios de la gloria, que tome control y dominio de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones. Señor, trae paz a mi corazón. Espíritu Santo, pasa ese carbón encendido por mi labio, Señor, limpiando y purificando mis labios, Dios del cielo, porque toda palabra que suelte mi boca serás tú, Señor, hablando, porque yo solamente soy tu instrumento, soy herramienta de tu mano para tu gloria, Dios. Usa mi vida, Señor, que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, santo el que vive. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen la palabra? Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas
y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Qué hermosa historia. Qué tremendo lo que es, lo que Dios está hablando en esta noche. El título de este mensaje yo le puse los propósitos de Dios para salvación. Cada uno de nosotros somos propósitos de Dios. A Dios le plació de llamarnos, de elegirnos para que seamos personas servidoras de Dios. ¿Cuánto le gusta servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren hablar de Dios? Gloria a Dios. No se escucha porque acá no se escucha. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. El Espíritu Santo está aquí y a veces se pone sordo. Aleluya. Porque quiere escuchar la voz de sus hijos. Si realmente aman y quieren servir al Señor con gozo y con alegría. Acá la historia dice, aconteció que había una mujer, en la palabra dice que era adivina. Una mujer que todo el mundo venía hacia ella porque le hacía milagros, hacía cosas que le beneficiaba, pero ella estaba direccionada por unas personas, unos personajes que se recaudaban dinero a causa de la adivinación. ¿Se acuerda cuando en un tiempo pasado andaban las gitanas? Che, te adivino la suerte. Dame tu mano. Qué tremendo, por eso ya eso quedó ya en el tiempo, porque muchos eran engañados. Muchos eran engañados y recuerdo mi padre una vez había estado trabajando, salió y el linier trabajaba él y se encontró con dos gitanas y le dijo, che, te adivino la suerte. Y no, yo no quiero que me adivine la suerte. Y vas a ver cómo te va a cambiar la vida, porque te decían así. Y mi papá dijo, bueno, vamos a probar. No solamente que le robaron porque le pidieron un billete y con ese billete le iba a dar más dinero, multiplicar y qué sé. Le sacaron hasta el anillo que tenía y le sacaron todo el dinero. Cuando se dio cuenta era cuando iba a tomar el colectivo para ir a su casa. Eso es antes, mucha gente prestaba atención a esas cosas, porque totalmente ignoraban lo que Dios enseña en su palabra. Acá esta mujer era una mujer muy conocida y de verdad que adivinaba, porque acá vemos lo que dice la palabra, que esta muchacha tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Me imagino yo que la gente al ver, porque mucho en la ignorancia, muchas veces cometemos el error de entrar en lugares que realmente es una cueva de Satanás, o es un lugar donde ahí está la hechicería, la brujería, y a veces no nos damos cuenta y ahí es donde vamos justamente al lugar donde está el mismo Satanás, que es el padre de mentira, ¿no? Y ahí dice la palabra dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese la astucia de esta mujer, o sea, el espíritu que estaba en esta mujer. Sabían que eran siervos de Dios Pablo y Silas y todo el grupito que venían anunciando, predicando, evangelizando a todo el pueblo de ahí. Y esta mujer, el espíritu hablaba que eran siervos de Dios y que eran siervos del Dios Altísimo. O sea que el diablo conocía que ellos eran hombres de Dios, como nosotros. El diablo conoce que somos hombres y mujeres de Dios y tiembla el diablo cuando nosotros
nos ponemos en la brecha, cuando nosotros reprendemos al espíritu, sea el espíritu que sea, el diablo tiembla y huye. Y tiene temor de nuestra palabra. Cuando soltamos palabra de Dios, el diablo huye, ¿no? Y nosotros no tenemos que tener temor de gente que está en las tinieblas, porque ellos están direccionados por el mismo diablo. Y el diablo tiembla cuando un hijo de Dios comienza a orar, hermano. Cuando empieza a reprender. Póngase en un momento en la madrugada de 3 a 5 de la mañana a orar. Y empiece a orar y clamar y reprender todo. Y los espíritus, yo muchas veces acá sentí que alguien estaba atrás mío y me ponía como piel de gallina, porque eran los espíritus que estaban enojados. Pero no te pueden tocar, porque somos luz. Y a veces no podemos pasar por algún lugar porque está oscura, pero el poder de Dios te lo dio el Señor, y el diablo tiembla. No podemos tener temor de nada nosotros. Pero para eso hay que probar. Hay que hacer lo que dice Dios, y veremos que realmente nosotros tenemos poder y autoridad y dominio en nuestro territorio, en nuestra propia casa. Ese es el territorio que nosotros moramos, que vivimos, que estamos ahí alabando al Señor y orando todo el tiempo. Ese es nuestro territorio, y ese territorio está vallado con muros de contención, con cardos de espino alrededor de nuestra casa. Pero nosotros tenemos que saber que para que eso ocurra, tenemos que creer que nuestra casa está rodeado con ángeles, con espadas desenvainadas de fuego. Pero porque ahí viven los hijos de Dios, ahí viven los hijos del Dios Altísimo. Y a veces tenemos miedo de estar adentro de nuestra casa porque hay ruido, hay esto, hay aquello. Pero qué tremendo es saber que nosotros tenemos que hablar y reprender al enemigo. Tiembla el enemigo, hermano. Pero a veces nosotros somos los que temblamos, a veces porque no sé qué me va a pasar. No te puede pasar nada, porque la palabra lo dice. Somos siervos y siervas del Dios Altísimo. Tenemos que tener muy en claro que no tenemos que tener temor de nada, porque nada nos puede dañar a nosotros. Pero aquel que es incrédulo todavía tiene temor de esas cosas. Si el mismo diablo fue echado porque era un ángel corrupto y se levantó en contra de Dios, Dios lo echó, lo desterró de su presencia, cuando Él mismo le dio todo poder y autoridad en el cielo. Pero se perdió porque Él quería ser más que Dios. El diablo por eso se enoja, por eso anda rondando como león rugiente, buscando a quien hacerlo creer y que caiga de la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos poder y autoridad, hermano. Y acá Pablo y Sila iban de camino a la oración. Imagínense, iban a la oración, al monte de fuego, al lugar donde nosotros tenemos que estar todo el tiempo batallando, hermano. Todos los días debemos batallar, porque el enemigo se levanta todos los días. Todos los días de nuestra vida tenemos luchas y pruebas, porque el enemigo está acechando nuestra vida y aún nuestro entorno. Pero si nosotros nos consideramos siervos y siervas de Dios y reconocemos que tenemos poder y autoridad, tenemos que velar, orar y reprender todo demonio, el que sea, porque se tiene que ir. Pero si lo haces con fe, ahora si no lo haces con fe, el diablo se te ríe. ¿Qué me vas a echar vos? Si ni siquiera crees todavía que Dios tiene poder. Eso dice el diablo. En una oportunidad estuve orando a una mujer. Habíamos ido dos a orar, a reprender porque se había endemoniado. Y el mismo diablo que estaba, el demonio que estaba en esa joven, le dijo: vos no tenés autoridad para echarme fuera, le dijo.
Le habló, y era una mujer, y habló con voz de hombre. Una voz hueca. Y ahí ahí tomamos fuerza, porque ahí es donde tenemos que echarlo fuera, porque se manifestó. Primero no hablaba, pero cuando este hermano se ve que no estaba bien ante Dios, este demonio lo deschavó. Se dio cuenta y él se quedó asombrado, atónito. Y ahí sentí yo que él estaba flojo de oración, de ayuno. No podía reprender un demonio porque no estaba a la altura. Por eso nosotros, hermano, para orar y clamar a Dios, tenemos que estar bien llenos de Dios. Porque a veces tenemos confrontaciones con demonios que vienen porque sabe que estamos flojos en oración y ayuno. Sabe el enemigo que somos carne fácil. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos dio poder y autoridad. Pero para eso tenemos que cumplir lo que dice Dios. Por eso dice en Efesios 6, 10 al 18, habla bien claro de las armaduras de Dios. Si nosotros no ponemos por obra lo que dice la palabra, estamos debiluchos. Y el enemigo se va a zarandear a todo. ¿Por qué? Porque no hacemos vallado dentro de nuestro mismo lugar donde vivimos. Tenemos que confrontar al enemigo, pero tenemos que estar bien con la armadura. Aleluya. Y estos hombres iban ¿a qué? A la oración. A orar en el templo, a la casa de Dios. Porque a veces oramos en la casa de Dios. Yo estoy orando en casa, está todo bien. Hermano, donde está, en la casa de Dios, tenemos que venir a orar. A clamarle a Dios todo lo que nos pasa. Porque unido en oración, en clamor, Dios escucha a aquel que realmente está batallando. Porque Dios está en todos lados, pero no en todos lados. Cuando hay oposiciones donde uno mora, está ese lugar que a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque está contaminado. Entonces no tenemos fuerza para batallar en ese lugar, porque en ese lugar hay pecado. Podemos hablar y resuena, llega hasta el techo la oración, porque está contaminado el ambiente. Hay demonios, hay legiones de demonios. ¿Y cómo hacemos si no tenemos fuerza? Pero claro, no estás preparado para batallar en contra de tanta inmundicia. Por eso nos cuesta, hermano. Imagínense, dice la palabra que esta mujer adivinaba y todo el mundo le creía lo que decía. Y había mucha ganancia. Pero Pablo y Sila, sabiendo que se manifestó, porque dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. Ahí Pablo dijo, basta. Porque eso es como diciendo, claro, hasta revela a los hijos de Dios. Y este demonio se manifestaba así para hacerle ver a toda la gente que tenía poder. De esa manera se manifestaba que tenía poder y que podía hacer muchas adivinaciones, mucho trabajo. Entonces por eso reprendió Pablo a este demonio que estaba en esta mujer. Y ese demonio, cuando Pablo le dijo, sal demonio de esta mujer, en el nombre de Jesucristo, el diablo no le quedó otra que irse, porque estaba siendo reprendido por un hombre que estaba bien plantado en la palabra de Dios, bien lleno del Espíritu Santo. ¿Qué demonio no va a salir? ¿Qué demonio no va a salir si no se puede quedar? No puede sostenerse, porque el diablo tiembla cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu. Por eso todos los que estamos viviendo en lugares que realmente sabemos que hay contaminación, que hay inmundicia, ese es el lugar que si nosotros no estamos bien plantados, nos cuesta. Aún eso nos trae desánimo, nos trae desaliento, contienda, pleito, discusiones, cuántas cosas, porque está minado de demonios, y todo eso son demonios que están pululando dentro del hogar o del lugar que estemos. Por eso tenemos que estar
bien llenos de Dios. Por eso tenemos que ayunar. Acá se ora miércoles y viernes, ayuno y oración, porque sabemos que tenemos batalla. Los brujos oran porque saben que este lugar es casa de oración y puerta del cielo, y Él quiere detenerla, esta obra, pero no va a poder, porque nosotros estamos peleando, estamos en la brecha, orando por este pueblo todo el tiempo. Aleluya. Este demonio no le quedó otra que irse. Y dice la palabra que el propósito de Pablo y Sila en ese lugar, había una familia que tenía que salvarse. Y vemos que ellos iban camino a la oración, pero cuando reprendieron al demonio, el demonio que estaba en esa mujer, todos los que estaban en contra y a favor de esta mujer se levantaron en contra de los siervos de Dios. ¿Y qué hicieron? Fueron y hicieron la denuncia para que los metieran presos. Y no solamente preso, sino que antes de meterlo preso en la celda, lo azotaron, lo dejaron maltrecho, golpeándolo, azotándolo. Y eso, miren el precio que paga un hijo o una hija de Dios. Maltratos, cosas que se levantan en contra de nuestra vida. Porque el enemigo lo que quiere es atormentarnos, desanimarnos, hacernos que tengamos una vida sin paz. Porque el enemigo está ahí. Y nosotros a veces, claro, mucho no podemos hacer, pero sí, si nosotros nos plantamos como Dios quiere, somos potencia en las manos del Señor. Somos gente que fuimos llamados con propósito. ¿Para qué? Para orar, para clamar, para sanar los enfermos, imponiendo las manos en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanan porque estamos llenos con el poder de Dios, porque somos instrumentos de las manos de Dios. En todos los órdenes de nuestra vida, nosotros tenemos poder, autoridad y dominio sobre todas las cosas. Es que a veces no entendemos, leemos la palabra, pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Fuiste llamado, escogido, elegido, redimido para que me sirvas. Y a veces no podemos ni hablar con nadie porque tenemos, ¿y qué me va a decir? No sé hablar. Todo el tiempo estamos hablando. Y hablamos cosas que no son de Dios. Hablamos más cosas del mundo. Pero de Dios, el enemigo nos cierra la boca. Y lo dejamos y se va. Y la gente está hambrienta y sedienta de Dios. Pero nosotros no decimos nada. Hablamos de otras cosas. ¿Cómo no vamos a estar así en turbulencia si estamos descolocados de Dios? Estamos haciendo cosas que realmente a Dios no le interesa. Porque a nosotros no nos interesa el mundo. No somos de este mundo, hermano. Dios nos arrancó del mundo. Ya pertenecemos al gobierno del cielo. No somos de este gobierno de esta tierra. Sí, estamos viviendo, pero por un poco tiempo, porque es breve. Cristo viene y vamos a ir con Él. ¿Cuántos se van con Él? Hermano, nosotros tenemos que estar preparados. Estamos viviendo tiempos finales. Todas las cosas, el mundo, el sistema de este mundo sabe las cosas que van a estar viniendo, porque todo lo manejan los poderosos del mundo. Ellos hacen todo. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos más poderosos en Cristo Jesús. Tenemos todo el poder de Dios. Somos gente especiales. Somos gente que vamos a salvar almas. Y eso es lo que Pablo y Sila y todo lo que acompañaban ahí iban a la oración. Ellos sabían que había mucha necesidad en el pueblo donde estaban. Y era romano, es un pueblo pesado. Y
y iban a la oración porque ellos sabían que tenían que ir a alimentarse con la palabra, con el clamor a Dios, estar en la presencia. Qué importante, hermano, estar en la presencia de Dios. A veces con nuestra fuerza, si no estamos en la presencia de Dios, no podemos hacer nada. El enemigo se nos ríe y te mete más cosas y más cosas. Te atormenta, te ata. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios dice. No estamos tomando por obra lo que Dios dice en su palabra. Hebreo 11, del 10 al 18, es claro lo que habla la palabra, las armaduras del Señor. Y sigue diciendo la palabra en el 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió ya en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro de las autoridades de Roma. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Claro, el enemigo se levantó porque sabía que había poder y autoridad en estos hombres. Y eso es lo que le inquietaba, y sabía que habían quedado descolocados, habían perdido ese demonio que estaba en esa mujer, en la cual ellos se ganaban mucha ganancia. Y eso es lo que vemos, lo que es estar lleno de Dios. Y sigue diciendo: y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¡Qué tremendo! Somos romanos. Antes que éramos nosotros, hermanos, también decíamos que éramos católicos, apostólicos, romanos. Éramos romanos. Pero ahora somos del reino de Dios. Somos de Cristo. Nuestra vida le pertenece a Él. Ya nosotros ya no somos parte de este sistema. Ya no somos más. Somos hijos, siervos, siervas de Dios, que tenemos que saber y poner por obra, ¿no?, lo que dice la palabra, de hablar de Cristo, que Cristo viene, Cristo es la única esperanza, Cristo te sana, Cristo te opera, Cristo te resucita, Cristo te bendice. Todo lo que tienes es porque Dios te quiere bendecir. Todo lo que hace es porque Dios te da salud, vida, te da formas, cualidades, te da estrategia. El Señor guía tus pasos porque sos una hija o un hijo de redimido como hijo de Dios. Por eso Dios te cuida, Dios te provee todas las cosas. Y Él dice: Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor que nos va a proveer todas las cosas. Nada te va a faltar. Y aún más te va a dar, te va a bendecir cuando te pongas realmente en la brecha. Cuando realmente te pongas a servirle a Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, pero nosotros solo no podemos hacer nada. Tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra guía. Él es el que nos conduce, ¿no?, a la victoria. Pero si nosotros no hacemos con todas las herramientas que Dios nos da, ¿cómo podemos batallar, hermano? No tenemos fuerza. El enemigo se enseñorea porque no estamos en condiciones de confrontarlo. Pero acá vemos lo que pasó con Pablo y Silas. Tremendo. Y sigue diciendo la palabra: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Mire, tremendo. El pueblo mismo estaba cegado por ese espíritu y estaban engañados que esa mujer era una mujer con poder. ¿Por qué? Porque era el mismo diablo que estaba metido en ella. Y claro, la gente, al no conocer nada de Cristo, al no conocer nada de Dios,
Estábamos cegados espiritualmente como estábamos nosotros en el mundo. Cuántas cosas seguíamos y hacíamos. ¿Pero por qué? Porque éramos ignorantes de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es leerla, sino ponerla por obra. Si no la ponemos por obra, estamos nosotros debilitados. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Tremendo. Después que lo azotaron todo, hermano, le dieron la orden al carcelero, al jefe, que lo metieran en un calabozo en lo más profundo de la cárcel. Y dice que Pablo y Silas no solamente que tenían cadena puesta en sus manos, sino también tenían un cepo en los pies. Antiguamente eran dos maderas y que tenían dos agujeros cuando se juntaban. Era para abrir y poner los pies ahí y con lo ataban. Entonces esas maderas hacían de cepo, no podían caminar. Imagínense esos hombres golpeados, lastimados. ¿Por qué? Por Cristo, por hablar de Dios, por reprender a un espíritu que engañaba y hacía cosas que realmente la gente no quería saber nada de Dios. Seguían más a esa mujer que seguir a Dios. No querían saber nada de Dios. Y ellos dicen que a la noche, me imagino yo, con todo el dolor, pero decían: gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por lo que me han hecho. Pero yo nunca te dejaré. Te alabaré. Te exaltaré, Jesús. Y te doy gloria, te doy honra por lo que me está pasando. No sé si está pasando ahora problemas, situaciones. Dale gloria a Dios. Gracias, Señor, por estos tiempos que estoy pasando. Porque yo me pongo firme en la brecha y voy a vencer. Porque con Cristo somos más que vencedores. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente poder y decidir en nuestro corazón. Yo voy a vencer. Esto no va a seguir así. Esto se tiene que cortar. Esto se tiene que romper. Todo esto tiene que quedar limpio. Pero tú te tienes que poner en la brecha y decidir. Aleluya. Ellos comenzaron a alabarle al Señor. Y dice la palabra: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué propósito tremendo, hermano. Qué tremendo la valentía de estos hombres. Así maltratados como estaban, cantaban himno al Señor. Nosotros estamos en momentos de angustia, de tristeza, de dolor por lo que estamos viviendo y no nos acordamos de Dios. Muchas veces no hacemos caso a Dios. No le cantamos. Cuando ese es el momento cuando tenemos que adorarle, es un buen ejemplo que Pablo y Silas estaban en esa condición y ellos cantaban himno. Te alabo, Padre. Este salto, Señor. No importa lo que me está pasando, pero yo te alabo porque sé que mi victoria está. Mi victoria está. Mi victoria está. Y lo tenés que visualizar. Mi victoria está. Levanta tu mano derecha y dile: mi victoria está, Señor. En ti yo gano, Señor, todas las cosas, porque en ti está la seguridad, en ti está la paz, en ti está el amor, en ti está la felicidad, la unión de la familia, la unión de nuestros seres queridos. En ti está todas las cosas, en ti está la victoria. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. En el 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo, y se soltaron. Qué hermoso es saber que adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, tenemos libertad y paz, porque nosotros tenemos que adorarle. No tenemos que estar llorando, tenemos que llorar de alegría, no de tristeza, de angustia, de dolor. Tenemos que darle gloria a Dios, porque todo tiene un propósito en la vida. Sí, pasamos lucha, prueba, pero como hoy decía la hermana, compartía, si no tenemos testimonio, ¿cómo otro va a conocer el poder de Dios? ¿Cómo puede conocer a Cristo si no le hablamos de Cristo? No tenemos que ser como adivinos. Ya miren lo que le pasó. Aleluya. Salmo 34, 1. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Aleluya. ¿Te duele la muela? Gloria a Dios, aleluya. Gracias por el dolor, pero en el nombre de Jesús se va a ir este dolor. Yo lo creo. Aleluya. No hace mucho tiempo estuve yo con dolor de rodilla también, y le puedo asegurar que son dolores intensos. Y empecé a orar, a clamar, le dije: Señor, yo creo en tu palabra, que tiene poder para sanarme, para libertarme de este dolor. Y yo ahora, Señor, con poder y autoridad que tú me has regado del cielo, yo ato, ligo y reprendo este demonio de dolor de mi rodilla, y se va ahora en el nombre de Jesús. Se me fue, hermano. Gracias a Dios ahora corro, no me duele más nada. Pero hay que tener poder y autoridad y entender que Dios nos dio todo eso, porque nosotros tenemos poder para echar fuera todo demonio. El dolor es un demonio. Dolor de muela, dolor de rodilla, dolor de estómago. Bueno, pero también hay que cuidarse. Pero tenemos que saber que se tiene que ir. Porque nosotros, cuando soltamos una palabra, es una autoridad, es autoridad que estamos soltando. Porque Dios nos dio el poder para hacerlo. Por eso cosas mayores haríamos nosotros, le dijo a los discípulos, que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Jesús hacía milagros, prodigios y maravillas. Pero dejó el legado para nosotros, que cosas mayores haríamos nosotros, que Él las hizo. Así que imagínense, oramos por fe. Yo imparto mi mano, pongo mi mano, y en el nombre de Jesús, yo solamente tengo que accionar. Yo solamente tengo que ser herramienta de las manos de Dios, creyendo por fe. Y yo oro por fe porque Dios me dijo que me dio poder y autoridad. Entonces yo le creo. Entonces, porque yo le creo, Dios hace la obra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a Dios no le agrada aquel que tiene poca fe. No sé si voy a poder. Y otro dice: sí, yo necesito, pero no sé si Dios me lo va a dar. Entonces no estás creyendo en Dios. Es que es literal. Es literal lo que soltamos, pero con fe se cumple, porque Dios lo que ve es la fe en tu corazón. Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Mi hija, mi hijo me cree lo que yo le digo en mi palabra. Me está creyendo, y por lo tanto Dios dice que no va a avergonzar a los justos. Así que yo le creo. Si bien Dios no hace instantáneo los milagros, pero en algún momento solamente espera y verá la gloria de tu Señor. Dios tiene tiempo para todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Habacuc 3:17
y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque ahora no veas nada, aunque ahora todo lo que estás pidiendo no ves nada, está blanco, pero seguí orando porque va a venir el gris. Seguí clamando y ayunando porque viene lo negro, lo bueno, porque así empieza y Dios te va a dar la victoria. No hacía más de 3 años y medio que no llovía, y Elías le dijo a su siervo: sube al monte Carmelo y orá, porque hacía 3 años y medio que no llovía. Y venía a decirme: ¿qué ves? El criado iba y oraba y no venía a decir: no veo nada, Señor. Seguí orando por 7 veces. A las 7 veces aparece una nube como la palma de una mano humana. Vino corriendo. Hay una nube, pero es tan chiquita como la palma de una mano de un hombre. Dile al rey acá, sube, anda y decirle al rey acá que se preparen porque va a haber lluvia abundante. Que se preparen porque se va a inundar todo. 3 años y medio no llovía. La oración tiene poder, porque el siervo le dijo a su criado que él sea, no la respuesta a lo que está pidiendo Elías. Y él lo vio. A veces, si no vemos, no creemos. Pero nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Cuántos andan por fe? Ahora no tenés quizá fuerza, pero orá, ayuná y vas a ver cómo Dios te va a levantar. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos fortalezcamos en Cristo. Si no oramos, no ayunamos, ¿cómo podemos llegar a doblegar la situación? Necesitamos que Dios esté con nosotros, porque sin la presencia de Dios no somos nada, somos como cualquier persona que no conoce a Dios. ¿De qué nos vale conocer toda la palabra de Dios y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Podemos conocer de tapa a tapa la Biblia, pero si no la ponemos por obra, ¿de qué sirve? Es como un libro cualquiera. Dios no actúa ahí. Dios no hace nada porque somos lectores nada más, pero no ponemos por obra. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. Gloria a Dios. Después del gran terremoto, dice la palabra, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. La consigna era que si un jefe de la cárcel se le escapaba un preso, tenía que morir. Entonces, cuando pasó del terremoto, todas las puertas se abrieron. ¿Pero por qué se abrieron? Porque había un propósito. Había un propósito de que una familia se tenía que salvar. Y era el propósito también de que Pablo y Silas tendrían que estar dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel estaba la persona que tenía que ser salvo. Mire todo lo que pasaron ellos por un grupo de almas, por una familia. Ellos cuando se abrieron las puertas, el carcelero se dijo, bueno, acá me mato, buscaba una espada matarse. Y Pablo le dijo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se
precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¡Qué tremendo! Se presentó en la presencia misma de Dios, porque eran siervos de Dios y portaban la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú ayunas, ora y clamas, vos portás la presencia de Dios. Amén. Y ahí se rindió este hombre. Y mire lo que pasó. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se arrepintió. Y yo me imagino que todos los presos que lo oían también hicieron la oración de fe y se convirtieron a Cristo. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos, hermano, y estamos perdiendo la bendición del Padre? Estamos paralizados, quietos, no hacemos nada para Dios. Solamente sabemos que Dios tiene poder, solamente sabemos que Dios puede cambiar las cosas, pero estamos con eso y con eso y con eso. Dios no mueve sus manos si nosotros no nos movemos. Aleluya. Y dice: si Pablo se hubiera quejado toda la noche, esta es una reflexión, diría otro religioso más, pero al verlo cantar y preocuparse por el carcelero, el carcelero se dio cuenta que no se quejaban, a pesar que fueron garroteados, a pesar que estaban como estaban. Ellos cantaban himno a Dios, le adoraban a Dios. Y este hombre habrá dicho: este otro es un grupo más de religiosos, pero no, eran hombres llenos de Dios, en la cual Dios hizo que haya un gran terremoto, porque Dios te va a libertar de la manera que sea, en algún lugar, Dios te va a dar la victoria. Pero para eso tenés que hacer como hicieron Pablo y Silas: adorar a Dios en este tiempo, buscar, ayunar, orar, clamar y creer que Dios lo va a hacer. Y vas a ver cómo Dios te lo va a hacer, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que dice su palabra. Su palabra tiene poder y se cumple, por la cual ha sido enviada por la boca de Dios. La palabra, la Biblia es la boca de Dios. Es palabra que es como espada de dos filos, que corta aún, dice la palabra, hasta partir el alma. Aleluya, qué poderosa la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros dudar de un Dios tan grande y poderoso? ¿Cómo nosotros no podemos salir si tenemos un Dios que nos puede rescatar de donde estemos? Porque Dios es fiel, hermano. Solamente que nosotros tenemos que poner por obra. Y Dios hace la obra porque Dios ama a sus hijos, a sus hijas.